¿Cuál es el atractivo de la montaña? 6507-25. Predicado el domingo por la noche, 25 de julio de 1965 en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana, 1 hora y 47 minutos, inclinemos nuestros rostros ahora. Padre Dios, esa es nuestra sincera oración esta noche, viendo todo lo que estás haciendo por la gente en este día. Entonces te pedimos, Señor, que solo creamos que es la verdad, la palabra escrita que se nos manifiesta. Concédenos estas cosas, Padre. Ahora, esta noche queremos agradecerte por la luz que arrojaste sobre las Escrituras para nosotros esta mañana. Y oramos esta noche, Señor, en la fila de oración, que vindiques tu palabra como la verdad. Oramos por todas las iglesias y congregaciones reunidas alrededor de los pequeños micrófonos a lo largo de la nación, desde la costa oeste, hasta las montañas de Arizona, hasta las llanuras de Texas, hasta la costa este, por todo el país, Señor, donde se han reunido. Con muchas horas de diferencia, estamos en el tiempo, pero, Señor, estamos juntos esta noche como una sola unidad, creyentes, esperando la venida del Mesías. Oramos, Padre Celestial, que lo envíes pronto a tu iglesia. Porque lo pedimos en su nombre. Amén. Pueden tomar asiento. Saludos cristianos a todos los presentes esta noche. Lamento que sigamos tan abarrotados que casi no podemos respirar. Incluso el aire acondicionado, aunque esté acondicionado, no tiene mucho efecto con tanta gente. Si no hubiera una iglesia normal llena de gente, esos aires acondicionados te congelarían. Pero ahora todos tienen un ventilador, y los aires acondicionados soplan con todas sus fuerzas. Enviamos saludos desde la costa este hasta la costa oeste, a todos nuestros amigos en Cristo que nos escuchan. Enviamos saludos desde San José, al hermano Borders, al grupo de allá. Enviamos saludos desde las montañas de Prescott, Arizona, al hermano Leo Mercier y a su grupo que esperan la venida del Señor. Enviamos saludos a los de Tucson que se han reunido esta noche, esperando la venida del Señor. Desde Houston, Texas, a los que esperan la venida del Señor. Desde Chicago, a los que esperan la venida del Señor. En la costa este, Nueva York y Connecticut, y los grandes grupos que esperan la venida del Señor. No tenemos espacio aquí para sentarlos, así que simplemente les enviamos la palabra por teléfono. Saludamos al hermano Junior Jackson esta noche y a su grupo en Clarksville. Al hermano Rudell, en la 62, y a su grupo, que esperan la venida del Señor. Y estamos reunidos aquí esta noche en la iglesia local, el tabernáculo, esperando la venida del Señor. 3 y, ahora bien, muchos de ustedes quizá no asistieron a los servicios esta mañana. Pero confío en que quienes no asistieron recibirán la cinta, pues creo que fue el mensaje más directo a la iglesia desde el mensaje de señores, ¿qué hora es? Sentí la unción del Espíritu, me sentí guiado a decir lo que dije. Fue largo, pero aún así me sentí guiado a hacerlo. Y creo que el Señor, por su palabra, mostró en qué hora vivimos. Y asegúrense de que entendamos estas cosas misteriosas que están sucediendo. La Biblia dice, los sabios entenderán. Pero las naciones y los pueblos se volverán cada vez más débiles y sabios. Piensen, el estadounidense promedio ahora tiene unos 20 años, más débil pero más sabio. En aquellos tiempos no tenían aviones a reacción ni bombas atómicas, pero vivían mucho más. Nos estamos volviendo cada vez más débiles y sabios, y nuestra propia sabiduría es lo que nos destruirá. Nos destruiremos a nosotros mismos. Dios no nos destruirá. Nuestra sabiduría nos destruirá. Siempre ha sido así y así volverá a ser. Daniel 12:10. Muchos serán limpios, y emblanquecidos y purificados. Mas los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. 4 Ahora, si Dios quiere, el próximo domingo por la mañana, sin saber aún de qué hablaré, pero confío en que el Señor, si nos permite vivir y no pasa nada, y es su voluntad, nos proponemos dar otro mensaje el próximo domingo por la mañana y orar por los enfermos el próximo domingo por la noche. Luego me toca regresar a casa en Arizona para llevar a la familia de regreso para que los niños puedan inscribirse en la escuela. Les notificaremos, según sea posible, sobre las reuniones a medida que se desarrollen, o los horarios los lugares en los que planeamos estar. Así que Dios los bendiga a todos. Ahora bien, esta noche, sabiendo que llego 15 minutos tarde para empezar, las 8 menos cuarto aquí en Jeffersonville. Y eso son aproximadamente las 9 menos cuarto en la costa este. Y luego son aproximadamente las 5 en la costa oeste. Así que ya casi está anocheciendo.
y quiero hablarles para un breve servicio, para tratar de encontrar la unción del Espíritu y luego llamar a la línea de oración. 5. Ahora quiero que la congregación aquí, así como la congregación reunida en otros lugares, encuentren a un hombre, a un hermano que esté ungido por el Espíritu, y cuando empecemos a orar por los enfermos, vayan y pongan las manos sobre los que están en su congregación. Recuerden, Dios es omnipresente, está en todas partes. Así que, allá en Texas, allá en California, allá en Arizona, donde quiera que estén, pongan las manos sobre los enfermos cuando empecemos a orar por los enfermos. Y estoy seguro de que Dios escuchará y responderá la oración. Algo extraño, el domingo pasado por la noche, y la unción estaba en marcha, y el Espíritu Santo, fue algo tremendo. No había tenido una línea de discernimiento durante meses y meses, desde que estuve aquí la otra vez. Y luego subir allí bajo una promesa, no sabes si Él lo hará. No puedes decir que lo hará. Solo tienes que subir allí y esperar. Él es soberano. Él hace lo que quiere. Pero quédate ahí y espera a ver lo que Él hará, y luego siente cómo te invade de esa manera. 6. Y al final de la reunión, sin saber quién era, había un hombre alto, calvo por encima de la cabeza, muy enfermo. Y entonces, justo en la plataforma, apareció un hombre cabizbajo, con aspecto de estar sufriendo, sujetándose el estómago. Pensé que debía ser el primero o el segundo hombre, o el que fuera por el que oré, porque era calvo y cabizbajo. Un hombre grande, encorvado. Pero miré a mi alrededor y vi al caballero sentado allí, pero estaba alegre. Pensé, ¿dónde está? No podía distinguir dónde estaba. Podía sentirlo y ver al hombre que tenía delante. Sentí que se movía hacia un lado, y venía de atrás. Miré al hermano Neville y a estos dos sentados. No eran ellos. Dije, el hombre está dentro de ese baptisterio. ¿Y saben quién era? El hermano Shepard. La razón por la que no lo reconocí fue porque estaba sentado allá atrás, cabizbajo, rezando. Pensó que iba a morir. Lo había pensado durante las últimas semanas. Su esposa le dijo que fuera a comprarse unos zapatos nuevos, y él respondió, no los necesitaré. No estaré aquí mucho tiempo. 7. Y me encontré el otro día allá arriba en el patio de la casa del hermano Ward, gritando y alabando a Dios. Dijo, como tocino, huevos, tomates, lo que quiera. Y humildemente cedió su asiento, regresó a su lugar y oró. No se necesita una tarjeta de oración, solo se necesita fe. No sabía si había sanado, solo dije, un hombre, orando, tiene algo. Creo que lo describió como problemas estomacales, y estoy orando desde atrás. Que el Señor Jesús te sane. Eso fue todo lo que pude ver. Lo que me atrajo fue que estaba orando. Lo pude ver, pero no sé qué pasó. Pero cuando lo ves regresar, todos se dan cuenta, cuando dice, así dice el Señor, no soy yo quien habla, es Él. 8. Pero siempre digo, Jesucristo te ha sanado, y es exactamente la verdad. Él fue herido por nuestras transgresiones, y por sus llagas fuimos sanados, pero cuando llegue el así dice el Señor y te diga qué hacer y qué sucederá, presta atención. Será así. Pero cuando digo, Jesucristo te sana y te sana, ¿lo crees? Porque Él ya lo dijo. Solo repito lo que Él dijo. Y una visión es simplemente repetir lo que Él mostró. ¿Entiendes? Isaías 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, apresurémonos y adentrémonos en la palabra, porque sé que muchos de ustedes están aquí y tienen un largo camino por recorrer esta noche. Ruego que Dios los bendiga, los ayude y los proteja en el camino. Y ahora quiero pasar a San Mateo, capítulo 21, versículos del 1 al 11. Y, si no tienen su Biblia o si desean anotar estas escrituras, está bien. 10. Y ahora, para quienes nunca escucharon el mensaje de esta mañana y tienen una grabadora, nunca solicitamos la venta de cintas. Nunca solicitamos la venta de nada. A veces, en una reunión grande, anuncian que tienen algunos libros allí. No ganamos nada con ellos. El hermano Baile es el escritor. Las cintas, el hombre que opera el negocio de las cintas, allí les dirá que no ganamos dinero con las cintas. No, no son las cintas, es el mensaje. Y cuando a alguien le preocupa el dinero, no va a hacer más cintas. Así es. Estaba preguntando al respecto. Creo que nuestras cintas se venden por menos de $5, o algo así, de 3 a 5, o algo así. ¿Qué dicen? 3 o 4, por esas cintas grandes y largas. Y cierto ministro,
Le pregunté por una de sus cintas, y costaba $9, unos 20 o 30 minutos de mensaje. 11 Así que veo que nuestro hermano Sotman, allá atrás, no se está enriqueciendo con estas cintas que están publicando. Ven, ganan lo justo para sobrevivir. No se les puede pedir que las hagan gratis, porque tienen que comprar las cintas y todo lo demás. Y la maquinaria es carísima. Cuesta unos $10.000 empezar a prepararlas para hacer esas cintas. Ahora bien, entiendo que pronto, todavía no lo han anunciado, pero hay otra audiencia de cintas. De vez en cuando, nosotros, los síndicos, no tengo nada que ver con eso. Ni siquiera, nunca en ninguna de las reuniones. No es ni a favor ni en contra. Presentan sus ofertas. Los síndicos deciden quién es el siguiente en grabar las cintas y le envían una carta. Eso es todo lo que sé. Ellos se encargan de eso, porque yo ni siquiera puedo dedicar bebés, y mucho menos encargarme de las cintas, así que, bautizar. 12 Así que tengo mi mente puesta en este mensaje. Ese es el tercer jalón, y es al que debo ser leal y reverente. Mateo 21, 1 al 11. Dije eso para que pudieran estar atentos a... recurriendo a la escritura. Y cuando se acercaron a Jerusalén, y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada, y un pollino con ella. Desatadlos y traédmelos. Y si alguien os dice algo, decid: el Señor los necesita. Y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta, cuando dijo: Decid a las hijas de Sión: He aquí, tu rey viene a ti, manso, montado sobre un asna, y sobre un pollino hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Trajeron el asna y el pollino, les pusieron sus mantos y los subieron encima. Una gran multitud tendía sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Tanto la multitud que iba delante como la que iba detrás aclamaban: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Y cuando llegó a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿Quién es este? Y la multitud decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Ahora bien, si quisiera tomar un texto de eso durante unos 30 minutos, antes de que comience la línea de oración, me gustaría tomar esto como texto. ¿Cuál es la atracción en la montaña? Mateo 21, 1 Cuando se acercaron a Jerusalén, y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, entonces Jesús envió 2 discípulos, Mateo 21, 2, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada, y un pollino con ella. Desatadlos, y traédmelos. Mateo 21, 3 Y si alguno os dijere algo, decid: el Señor los necesita. Y luego los enviará. Mateo 21, 4 Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: Mateo 21, 5 Decid a la hija de Sión: He aquí, tu rey vendrá a ti, manso, y sentado sobre un asno, sobre un pollino hijo de animal de carga. Mateo 21, 6 Y los discípulos fueron, e hicieron como Jesús les mandó, Mateo 21, 7 Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y le sentaron encima. Mateo 21, 8 Y la multitud, que era muy grande, tendía sus mantos en el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el camino. Mateo 21, 9 Y la multitud que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Mateo 21, 10 Y cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿Quién es este? Mateo 21, 11 Y la multitud decía: Este es Jesús el profeta, de Nazaret de Galilea. 13 Había sido un día muy cansado y nervioso, un día inusual. Encontramos a Jesús subiendo a Jerusalén, listo para asistir a la Pascua. La Pascua es donde se sacrificaba el Cordero Pascual y se esparcía su sangre sobre el propiciatorio para la expiación del pueblo. Subió de Betfagé y llegó a la cima del Monte de los Olivos, que mira hacia otra pequeña colina donde se construyó Jerusalén. Al mirar, supo que esta era su última visita. Era el momento en que sería entregado en manos de hombres pecadores que lo matarían. Moriría la muerte más horrible jamás sufrida por un mortal, y sería sepultado. Sería traicionado por los suyos, algunos de los cuales estaban junto a él. Y él, siendo Dios, conocía lo que había en sus corazones y supo desde el principio quién lo traicionaría.
Y sabía que había un hombre con él, que se sentaba a su lado y le contaba su dinero, y así sucesivamente, sabía que ese hombre lo traicionaría. Y sabía que una cruel cruz romana lo esperaba allá afuera. Sabía que el agua de su cuerpo y la sangre de su cuerpo se separarían, y que la sangre caería de su frente en grandes gotas como sudor. Sabía todo lo que le esperaba. Y estaba de pie en la montaña, mirando hacia Jerusalén. 14. La gente de aquel tiempo, lo que llamaban, en aquel entonces, una clase religiosa superior, lo odiaba. Las iglesias de aquel tiempo lo odiaban y denunciaban a todos los que lo escuchaban. Al asistir a sus campañas, fueron inmediatamente excomulgados de la comunidad de la iglesia. No es de extrañar que la escritura dijera, a lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Quienes debieron amarlo, quienes debieron estar con él, fueron sus más acérrimos enemigos. Juan 1:11 A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. 15 Y él había formado su pequeño grupo con un grupo de pobres, pescadores, recaudadores de impuestos, sin educación. La Biblia decía que algunos de ellos eran incluso ignorantes, sin letras. Algunos ni siquiera sabían firmar. Él nunca fue a las iglesias a buscar a su gente. Y nunca estuvo de acuerdo con ninguno de los líderes de la iglesia. Además, siguió la misma tendencia de un profeta. Condenó todo lo que hacían, como lo habían hecho sus antecesores. Porque eran una porción de la palabra, y él era la palabra en su plenitud. Mateo 10:3 Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, y Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Hechos 4:13 Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Y les reconocían que habían estado con Jesús. 16 Pero en medio de todo esto, a través de cada época y cada profeta que ha existido o existirá, habrá un cierto número de personas predestinadas a escuchar ese mensaje y lo seguirán. Estos ignoran a las multitudes. Ignoran las críticas de los incrédulos. No tienen nada que objetarles. Solo tienen una cosa que hacer: creer y aprovecharlo al máximo, absorberlo como María, que se sentó a los pies de Jesús. Marta estaba preparando la cena, y Jesús le dijo: Marta, tú te preocupas tanto por las cosas de la vida, mientras que María ha buscado las cosas mejores, las cosas de la vida eterna. Lucas 10:40 Pero Marta estaba preocupada con muchos quehaceres, y acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Lucas 10:41 Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Lucas 10:42 Pero una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. 17 Ahora, vemos que muchas de las personas que habían entendido, no tenían literatura como la que tenemos hoy. No tenían televisión ni teléfono, ni nada en ese entonces, pero se había corrido la voz de que él estaría en la Pascua. Porque muchas de las personas, siendo de mente espiritual, sabían que él era el Cordero Pascual, porque ya les había anunciado lo que iba a suceder. 18 Y luego, por supuesto, sabiendo que él estaría allí amándolo como ellos, lo esperaban. Había una multitud que probablemente se empujaba de una puerta a otra, vigilando por todos lados, pues sabían que en algún momento él aparecería. Estaban observando. Otros se preguntaban qué pasaba con esta gente corriendo de puerta en puerta. ¿Cuál era la atracción? Y miraban a un lado y a otro para averiguarlo. Parecían estar esperando algo, esperando que algo sucediera. Oh, cómo me gustaría cambiar mi texto por unos minutos y decir esto. Eso es lo que pasa hoy. La gente que espera su venida está bajo gran anticipación y expectativa. Podemos sentir la presión. Y están buscando, observando cada movimiento y cada señal, comparándola con las escrituras. 19 Y cuando vieron todas las cosas que se habían predicho sobre él, hasta el final, supieron que el fin estaba cerca. Querían estar allí, así que observaron. Una parte de la multitud estaba con él, una minoría. Otra estaba en contra, la mayoría. El 90% estaba en contra. Y así es más o menos hoy en día entre las multitudes religiosas. Cuando se trata de la palabra y de Cristo, solo un 1% lo creería. La otra parte no le prestaría atención, hiciera lo que hiciera. Lo burlarían o lo criticarían duramente. Casi lo mismo. Las cosas no cambian mucho. La historia simplemente se repite. 20 Bueno, vemos que eso generó una gran tensión. Tenía que hacerlo. Debía hacerlo. Estaban esperando. Se preguntaban qué haría cuando llegara. Querían estar allí para ver cualquier cosa que hiciera.
Lo deseaban. Querían verlo. Le creyeron. Otros habían oído que venía y subieron a burlarse de él. Así que, después de toda la nerviosa anticipación, un día muy inusual, una hora muy inusual, las iglesias dormidas, la gente estaba de los nervios, había tanta gente allí, y entonces sucedió. 21 En la cima del Monte de los Olivos bajaba un burrito blanco, con un grupo de personas gritando con fanatismo, arrancando hojas de palmera, tirando sus ropas al camino y gritando: «Hosana al Hijo de David que viene en el nombre del Señor». Esta mula, su jinete, no era otro que el Mesías ungido de Dios para ese momento. Dios, entonces, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué es esa atracción allí arriba en la colina? Es Dios haciendo historia y cumpliendo profecías. Y eso siempre causa atracción. Atrae a todos los críticos, a los buitres, del mensaje de esta mañana, y también a las águilas. Se reúnen para averiguar qué está pasando. Algunos vienen por curiosidad, otros para criticar, otros para criticar. Hay de todo tipo, como dijimos esta mañana. Creyentes, falsos creyentes e incrédulos. ¿Qué hay en el monte? La profecía se está cumpliendo. Ahora veremos qué sucede. Mateo 21, 8 Y la multitud, que era muy grande, tendía sus mantos en el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el camino. Mateo 21, 9 Y la multitud que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: «Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas». Marcos 11, 7 Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos. Y se sentó sobre él. Marcos 11, 8 Y muchos tendían sus mantos en el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el camino. Marcos 11, 9 Y los que iban delante, y los que iban detrás, aclamaban, diciendo: «Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor». Juan 12, 13 Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: «Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor». Juan 12, 14 Y Jesús halló un asnillo, y se sentó sobre él, como está escrito. Juan 12, 15 No temas, hija de Sión. He aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. 22 Ahora, en el libro de Zacarías, en el capítulo 9, versículo 9, Zacarías, uno de los profetas, habló en el Espíritu, diciendo: «Alégrense mucho, hijas de Sión. Griten de júbilo, hijas de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti. Es justo y salvador, humilde, y cabalga sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna». Ahora bien, ¿qué les pasaba a esos escribas? ¿Qué les pasaba a esos sacerdotes? ¿Qué les pasaba a esas personas religiosas? Esto fue escrito 487 años antes de que sucediera, por un profeta vindicado, y ya estaba escrito y se llamaba la Biblia, los rollos del Antiguo Testamento. ¿Por qué no podían ver que esa profecía se estaba cumpliendo? Por la misma razón que no pueden verlo hoy. Habían tomado la palabra de Dios y la habían anulado para el pueblo, enseñándola como tradiciones, como doctrina, las tradiciones de los hombres. Y si los escribas, predicadores, ministros, hombres espirituales, así llamados, ungidos, solamente leyeran la Biblia, no se preguntarían qué está pasando, sabrían lo que es Dios cumpliendo su palabra. Zacarías 9, 9 Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de animal de carga. Mateo 15, 6 Y no honra a su padre ni a su madre, será libre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Marcos 7, 13 Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. 23 La historia se estaba haciendo. La profecía se estaba cumpliendo. La salvación del mundo estaba llegando, el gran día que todos los profetas habían anhelado. Todos los que estaban en la tumba esperaban ese día, piénsenlo. Todos los que habían muerto, todos los justos de la sangre de los mártires y los profetas. Él acababa de gritar: «Jerusalén, oh Jerusalén, tú que apedreas a todo profeta que te envío y matas a los justos, cuántas veces quise rodearte como una gallina a sus polluelos, pero no quisiste. Pero ahora ha llegado tu hora». Mateo 23, 37 Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Lucas 13, 34 Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados.
¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? 24 Todo lo que estaba en la tumba, Abraham, Isaac, Jacob, todos los profetas, esperaba esta hora. Y la iglesia no lo veía. ¿Quién causa tanto alboroto? ¿Quién es ese tipo que dijo una vez? ¿No es ese el hijo del carpintero? Lo conocemos. ¿De dónde sacó esta sabiduría? No lo vemos relacionado con ninguna de nuestras escuelas. No conocemos ningún libro del que haya aprendido. ¿Quién es? Él era la respuesta a la profecía del profeta. Allí venía, montado en un pollino. ¡Qué atractivo! Dios estaba cumpliendo su palabra prometida, la hora que se había esperado durante 4000 años. En Génesis, capítulo 3, versículo 15, Dios había predicho: la simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente, pero la cabeza de la serpiente herirá el talón de ella, esa profecía que se había predicho a lo largo de la Biblia sobre la venida de este hombre. Génesis 3, 15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. 25 Y aquí, hace poco, un profeta se levantó entre ellos, Zacarías, un profeta reivindicado, y dijo: hijas de Jerusalén y de Sión, regocíjense, griten, griten, porque su rey viene a ustedes, manso, humilde, montado sobre un pollino de asna. Y aquí, quienes leían esa escritura día tras día, lo veían entrar cabalgando y exclamaban: ¿quién es este? Dios cumple su palabra a un pueblo que debería saberlo, pero no lo sabía. Cuando Dios cumple su palabra, siempre causa atracción, siempre la causa. Causa atracción, porque es algo inusual. Tan inusual cuando cumple su palabra según la tendencia actual, porque la tendencia actual no la cree. Se sale con la suya. Zacarías 9, 9 Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de animal de carga. 26 Ahora, vemos, y retrocedamos a las escrituras y veamos otros eventos inusuales, solo por unos minutos más, cuando Dios cumplió su profecía. Cuando Dios dice algo, lo hará. Los cielos y la tierra pasarán, pero esa palabra nunca pasará. Así que suele causar una escena inusual. Observen lo ridículo que es la palabra de Dios para un pueblo que se supone que la cree, y sin embargo es tan inusual que exclaman: ¿qué es esto? ¿De dónde sacaste eso? ¿Quién es? ¿Qué es esto? Cuando deberían haber estado gritando: Hosana al rey que viene en el nombre del Señor. Pero solo hay un pequeño grupo haciendo eso, solo un pequeño grupo. De 4000 años de profecía, para lo más grande que podría sucederle a la nación, porque toda la esperanza de los muertos dependía de ella, todo el futuro estaba en ella, y los religiosos que decían creerla gritaban: ¿quién es? ¿Y qué es esta atracción? Algo inusual. Más o menos lo mismo. Simplemente no cambia, ahora inusual. Mateo 21, 9 Y la multitud que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosana al hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Mateo 24, 35 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Marcos 11, 9 Y los que iban delante, y los que iban detrás, aclamaban, diciendo: Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Marcos 13, 31 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lucas 21, 33 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Juan 12, 13 Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. 27 Veamos algunas de las cosas inusuales, como acabo de mencionar. ¿Cuál fue la atracción justo antes de que el juicio golpeara al mundo y lo destruyera por agua? Un anciano, de unos 120 años, construyendo un barco cuando no había agua para que flotara. Allí arriba durante años, de pie en la puerta, construyendo por dentro, y revolviéndolo por dentro y por fuera, y diciendo: el mundo será tragado por las aguas, en la gran era científica. ¿Qué es eso que golpea en la colina? Pues, es un anciano llamado Noé, y está ahí arriba, un viejo fanático. El anciano estuvo demasiado tiempo al sol. Está insolado. Está loco. Y está construyendo lo que él llama un arca, y dice que saldrán aguas de allá arriba, donde no hay agua, y que flotarán a toda la gente, y que todos los que no escuchen su mensaje y todos los que no entren en el arca se ahogarán. ¿Alguna vez has oído hablar de algo así? Era una atracción inusual.
28 Me imagino que, cuando la gente quería reírse un poco, subían y se paraban frente a la puerta del arca y reían. ¿Por qué dijiste que iba a llover hace 100 años? Mi abuelo me dijo que te oyó aquí arriba diciendo que iba a llover, y todavía estás dando vueltas en este viejo trozo de madera. ¿Por qué no te tranquilizas? Pero era Dios preparándose para confirmar una promesa y cumplir una profecía que su profeta había hecho. ¡Qué inusual! Dios cumpliendo su promesa a Noé, mientras otros reían. Dios también se preparaba para hacer historia y demostrar a otros, incluso hoy, que cumple su palabra. Por irreal e irrazonable que parezca, Él sigue cumpliendo su palabra. Estaba dando ejemplo, con ese anciano golpeando el arca, para esta gente aquí en Estados Unidos esta noche y en todo el mundo. No importa lo que diga la ciencia, lo que digan, esto, aquello o lo otro, Él sigue cumpliendo su palabra. Estaba haciendo historia. 29 ¿Cuál fue la atracción un día? Algo inusual ocurrió en el desierto. Una zarza ardía. Un profeta fugitivo se encontraba en el desierto. No oyó ninguna voz ni sonido, pero miró y vio algo inusual en la cima de la montaña. Dios intentaba atraer su atención. Igual ocurre hoy. Dios se preparaba para cumplir su palabra, por medio de su profeta Abraham. Tu descendencia peregrinará 400 años en tierra extraña. Yo los sacaré con mano poderosa. Y estaba preparando a un hombre para la tarea, como preparaba un arca como refugio para todos los que creerían. Dios prendió fuego a la zarza, y Moisés, el pastor, dijo, me desviaré a ver qué significa esta cosa extraña. Y cuando llevó a Moisés hasta la zarza, le habló. Génesis 15, 13 Y dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Éxodo 3, 3 Y Moisés respondió, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Éxodo 3, 4 Y cuando el Señor vio que él se acercaba para ver, Dios lo llamó de en medio de la zarza, y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, aquí estoy. 30 ¿Cuál fue la atracción más tarde en el pretorio de Pilato, cuando este pastor arrojó un palo y este se convirtió en serpiente? Dios cumpliendo su promesa a Moisés. ¿Cuál fue la atracción en el Mar Muerto, cuando los caballos del faraón estaban asombrados, al ver un viento descender del cielo y dividir el Mar Rojo de derecha a izquierda? Y un pobre grupo de esclavos, cumpliendo el deber de Dios, cruzarlo en seco. ¿Qué fue? Dios cumpliendo su palabra. La muerte se alejó, un pueblo vivo cruzó. Y un pueblo espiritualmente muerto intentó imitarlo y se ahogó. Dios cumpliendo la profecía y haciendo historia. Esa fue la atracción en el Mar Muerto. Éxodo 7, 10 Y Moisés y Aarón entraron ante Faraón, e hicieron como Jehová les mandó. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, la cual se convirtió en serpiente. Éxodo 14, 21 Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y Jehová hizo que el mar se retirara con un recio viento oriental toda aquella noche, y convirtió el mar en tierra seca, y se dividieron las aguas. Éxodo 14, 22 Y los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. 31 ¿Cuál fue la atracción al segundo día después, en el monte Sinaí, cuando se le ordenó a todo el pueblo no acercarse a sus esposas, cuando se les pidió que lavaran sus ropas y se santificaran, y se reunieran alrededor del monte donde un hombre llamado Moisés había dicho haber encontrado a Dios en una columna de fuego? Y Dios le dijo a Moisés, voy a descender entre el pueblo. Voy a confirmar lo que te dije y quién soy. Voy a mostrarles que yo soy ese Dios. Esa fue la atracción. Dios cumpliendo su palabra. Éxodo 3, 8 Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo. ¿Cuál fue la atracción de un día histórico, cuando una nación se había olvidado de Dios, cuando la gente se había vuelto formal e indiferente, cuando los sacerdotes se habían adaptado a la moda moderna y los profetas profetizaban según la voluntad de los sacerdotes? Y en ese día, como de costumbre, tenían a un hombre que consideraban un fanático. Hablaba de mujeres que se pintaban, y de todo, y era un tipo un poco raro. Y este anciano bajó y le dijo al rey, ni siquiera el rocío llamará, ven hasta que yo lo llame. 1 Reyes 17, 1 Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra.
33 Y descubrimos entonces que se había escondido y huido, y se había escondido en algún lugar del desierto. La compañía pensó que tal vez había muerto de hambre o perecido, pero había sido alimentado y bebido bastante bien. Y aquí estaba, bajando y diciendo, «Ven que tengo así dice el Señor». Ahora, si aún no están convencidos, subamos a la cima del monte y comprobemos quién es Dios, pues tuvo otra visión del Señor. Dijo, «Elijan un altar y háganlo, y escojan bueyes y mátenlos. Yo haré un altar del Señor, y también pondré un buey sobre el mío. Ambos ofreceremos un sacrificio, y que el Dios que es Dios responda». De ninguna manera lo habría hecho si el Señor no se lo hubiera dicho. Lo dijo más tarde. «He hecho todo esto, por orden tuya, Señor». 1 Reyes 18, 23. Dénsenos, pues, 2 becerros, y escójanse ellos el uno, y lo descuartizarán, y lo pondrán sobre leña, pero no pondrán fuego debajo. Y yo prepararé el otro becerro, y lo pondré sobre leña, pero no pondrá fuego debajo. 1 Reyes 18, 24. Invocad el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre del Señor. Y el Dios que responda por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió y dijo, bien dicho. 1 Reyes 18, 36. Aconteció que a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. 34 Pero observen la atracción. Tiene 400 sacerdotes de pie en la colina, y al rey allá arriba en su carro, con todas sus armaduras y guardias a su alrededor. Y este anciano lanudo, de rostro velludo, calvo, con el pelo cubriendo su rostro, envuelto en un trozo de piel de oveja, con vello por todo el cuerpo, de pie allí arriba con un bastón en la mano y una vasija de aceite en la otra, que acababa de decir 3 años y medio antes. Ni siquiera el rocío caerá hasta que yo lo pida, tomando el lugar de Dios, con cosas como halos y sombras y todo lo que dicen. Y aquí está ese viejo fanático de pie allí arriba en la colina, atrayendo a toda esta gente. ¿Cuál era esa atracción? Era Dios a punto de reivindicar la razón de su profeta. Era Dios cumpliendo la profecía. Dios también haciendo historia, cumpliendo la palabra. 1 Reyes 17, 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. 35 Unos cientos de años después, un hombre ungido con el mismo espíritu salió del desierto, sin conexión con ninguna organización. Aunque su padre era un hombre de una organización, un sacerdote de una orden. Pero salió del desierto, vestido con una piel de oveja, con el pelo cubriendo toda su cara. En lugar de ser gris, era negro. ¿Qué atractivo tenía este hombre que atraía a toda Jerusalén y Judea? Algunos decían, hay un hombre salvaje allá abajo. Está intentando ahogar a la gente. ¿Quién ha oído algo así? 36 Otros tenían curiosidad y decían, este debe ser el Mesías. Uno de ellos dijo, podría ser uno de los profetas. No sabían qué pensar. ¿Pero qué era? Era Dios cumpliendo Isaías 40, donde dijo, miren, lo que haría en los últimos días, cómo enviaría a su siervo y qué haría. Luego, unas semanas después, encontramos a ese hombre tan convencido de su mensaje que dijo, hay uno entre ustedes, cuyos zapatos yo no soy digno de llevar. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego, como yo los he bautizado con agua. Mateo 3, 11 Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Marcos 1, 7 Y predicaba, diciendo, viene tras mí uno más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Lucas 3, 16 Respondió Juan, diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan 1, 27 Este es el que viene después de mí, el cual es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. 37 Un día, un joven común, de unos 30 años, se acercó y fue bautizado. Y cuando este hombre llegó, el profeta sintió tal atracción que éste actuó de forma extraña ese día. La congregación no pudo evitar observar la acción del profeta mientras debatía con los sacerdotes al otro lado del río. Dijeron, Dios construyó este altar. Dios nos ordenó hacerlo. Moisés es el profeta. Creemos en Moisés.
El sacrificio nunca será abolido. Puedo oír a Juan responder. ¿No han leído en las escrituras lo que dijo el profeta Daniel? El sacrificio continuo será abolido. Y esa hora ha llegado. ¿No han leído lo que dijo Isaías en el capítulo 40? La voz del que clama en el desierto. Preparen el camino del Señor. Hay dos profecías para mí. Y otra cosa, ¿no reconociste a nuestro profeta Malaquías de hace 400 años, cuando habló en el tercer capítulo y dijo: He aquí, envío a mi mensajero delante de mí para preparar el camino? ¿No sabes que esto cumple la profecía? La profecía se estaba cumpliendo. Isaías 40, 3, voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Malaquías 3, 1, He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, dice Jehová de los ejércitos. 38 Y en ese momento el profeta se volvió y dijo: Miren, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora bien, ¿cuál es la atracción? Ha cambiado del profeta a su profecía. Observen lo que sucede. Aquí viene un hombre común, desconocido, hijo de un carpintero, caminando hacia el agua. Cuando Juan, el gran profeta, dijo: Necesito ser bautizado por ti. ¿Por qué vienes a mí? Él respondió: Permítelo, pero como profeta y como palabra, nos corresponde cumplir toda justicia. Así que entendió que el sacrificio debía ser lavado antes de ser presentado, y lo bautizó. Mateo 3, 13 Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, a Juan, para ser bautizado por él. Mateo 3, 14 Pero Juan se lo impedía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Mateo 3, 15 Respondiendo Jesús, le dijo: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Juan 1, 29 El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. 39 Ahora, hay otra atracción que ocurre cuando él sale del agua. Este profeta, que había sido tan fiel al declarar su edad y el tiempo, miró hacia arriba y vio los cielos abiertos, y vio al Espíritu de Dios, como una paloma, descendiendo sobre él, y una voz que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios estaba reivindicando el mensaje de un profeta, lo que atraía la atención en el Jordán. Mateo 3, 17 Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Marcos 1, 10 Y luego, al subir del agua, vio los cielos abiertos, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Marcos 1, 11 Y vino una voz de los cielos, que decía: Tú eres mi Hijo amado. En ti tengo complacencia. Lucas 3, 22 Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado. En ti tengo complacencia. 40 El hermano cantó hace un rato, o se suponía que debía cantar. En las colinas lejanas se alzaba una vieja y tosca cruz. ¿Cuál es el atractivo del Monte Calvario? Cuando vemos que el mundo religioso lo había condenado, y el gobierno romano lo había sentenciado a muerte, y aquí estaba colgado entre dos malhechores, hambriento de agua, con la sangre manando de su cuerpo. Allí colgado, clamando: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y los religiosos allí de pie, mirándolo, no sabían que la profecía del Antiguo Testamento se estaba cumpliendo allí mismo, en el Calvario, en ese momento. David mismo escribió, actuó, cayó en el Espíritu como todos los profetas, actuó como si fuera él. David clamó en el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todos mis huesos me miran fijamente. Horadaron mis manos y mis pies. David, hablando como si fuera él. Y no era David, era Cristo en David. Y aquí, en el Monte Calvario, se cumplía la misma profecía de todos los profetas. ¿Cuál es el atractivo del Monte Calvario? Dios cumpliendo su palabra. Salmo 22, 1 Al músico principal sobre Ahigelet Shahar. Salmo de David. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi ayuda y de las palabras de mi clamor? Salmo 22, 16 Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Salmo 22, 17 Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran, y me contemplan. Mateo 27, 46 Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es:
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 15, 34 y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 41 Otra atracción estaba en un monte, el día de Pentecostés, cuando todos estaban allí en una fiesta religiosa, pensando que se habían librado de todos los fanáticos. No habían tenido noticias de ellos en 10 días. De repente, como una colmena, salieron de lo alto del edificio a las calles, gritando y alborotando. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? ¿Están todos estos hombres borrachos? Miren. Y un profeta se levantó entre ellos, como corresponde a un profeta, y dijo, varones de Israel, y los que habitáis en Judea y Jerusalén, que esto os sea conocido y escuchad mis palabras. Estos no están borrachos como pensáis. Pero esto es lo que dijo el Señor por medio del profeta Joel. Sucederá en los últimos días que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Esa era la atracción. Hechos 2, 12 y todos estaban atónitos, y perplejos, diciendo los unos a los otros. ¿Qué significa esto? Hechos 2, 13 Otros, burlándose, decían. Estos hombres están llenos de mosto. Hechos 2, 14 Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo. Varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Hechos 2, 15 Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día. Hechos 2, 16 Pero esto es lo dicho por el profeta Joel. Hechos 2, 17 Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. 42 Los religiosos, después de crucificar al príncipe de la vida y todo lo demás, seguían sin ver la promesa de la venida del Espíritu Santo. La atracción. ¿Quién es este? ¿Qué significa esto? ¿Qué le pasa a esta gente? Vaya. Es lo mismo hoy. Pasaremos por alto gran parte de esto para traerlo a este momento. Lo mismo ocurre hoy. Lo mismo está sucediendo, se hacen las mismas preguntas. ¿Qué es todo ese ruido? Miren la calle. Autos de Michigan a Florida, de Maine a California. Esta mañana, cuando salía en bicicleta, o justo después del mediodía, íbamos por la calle, mi esposa y yo mirábamos las matrículas de los autos. Ahí fue donde pensé en este texto. ¿Qué significa esto? Justo como decía, donde esté el cadáver, allí se reunirán las águilas. Mateo 24, 28 Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Lucas 17, 37 Y ellos respondieron y le dijeron, ¿dónde, Señor? Y él les respondió, donde esté el cuerpo, allí se juntarán las águilas. 43 Le dije a mi esposa, cariño, ¿recuerdas la última noche cuando tuve que despedirme de todo lo que amaba en la tierra e ir al campo a comenzar algo que Dios me había dicho? ¿Cantas esa canción? Oh, vendrán de oriente y occidente, de tierras lejanas, para festejar con nuestro rey, para cenar como sus invitados. ¡Qué benditos son estos peregrinos! Contemplando su rostro sagrado, resplandeciente de amor divino. Benditos participantes de su gracia, como gemas en su corona brillarán. 44 Esa es la atracción. La simiente predestinada de Dios, que no puede hacer otra cosa que seguirla, significa más que la vida para nosotros. Toma nuestras vidas, pero no tomes eso. ¿Cuál es la atracción? Dios, como siempre, cumpliendo su palabra. Está cumpliendo de nuevo la palabra de Zacarías, el profeta Zacarías. Donde leí el versículo 9 hace un tiempo, cuando Jesús entró en su templo, montado, o entró en Jerusalén, montado en un burrito blanco, se cumplió la profecía que Zacarías dijo, aquí está. Alégrense mucho, hijas de Sión. Griten de alegría, hijas de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti. Es justo y salvador. Humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Esa era la atracción en Jerusalén, en la sede religiosa. Zacarías 9, 9 Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de animal de carga. 45 Ahora vemos que está sucediendo un último día. Pasemos unas páginas más adelante, en Zacarías, y veamos lo que dijo al respecto. Analicemos entonces los últimos días. Esa fue la Edad Media. Vayamos ahora a los últimos días. Y vayamos a Zacarías, el capítulo 14, comenzando con el versículo 4.
Escuchen. Vamos a leer una porción de la escritura, unos 9 versículos, del 4 al 9. Escuchen con atención. Y profetiza sobre su venida, los últimos días. Escuchen con atención ahora. Esto es así dice el Señor, son las escrituras. Zacarías 14. ¿Recuerdan lo que decía Zacarías 9? Y no lo reconocieron. Ahora bien, ¿qué es hoy? Zacarías 14, hablando de su venida. Y aquel día sus pies se posarán de nuevo sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén al este. El monte de los olivos se partirá por la mitad, hacia el este y hacia el oeste, y habrá un valle muy grande. La mitad del monte se moverá hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes se extenderá desde Azal. Sí, huiréis, como huyeron durante el terremoto en tiempos de Uzías, rey de Judá. Zacarías 14, 4 Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Zacarías 14, 5 Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal. Huiréis, como huisteis delante del terremoto en los días de Uzías rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos sus santos. 46 Otro terremoto que parte la tierra. Si quieres seguir una escritura, observa que en este quinto versículo se aplica que la división del monte de los olivos se debe a un terremoto, y esto lo confirman Isaías 29, 6 y Apocalipsis 16, 9. Exactamente. ¿Qué es? El mismo profeta habló de su primera venida y vio su segunda. Fíjate, como en los días del terremoto. ¿Ves lo que hacen los terremotos? ¿Ves sus predicciones? Y vendrá el Señor tu Dios, y todos sus santos contigo. Y sucederá en aquel día, aleluya. Que la luz no será clara ni oscura, sino que será un día, conocido por el Señor, que no será día ni noche. Pero sucederá que al atardecer habrá luz. Oh Dios. Isaías 29, 6 Serás visitada por Jehová de los ejércitos con truenos y con terremotos y gran estruendo, con torbellino y tempestad, y llama de fuego consumidor. Zacarías 14, 5 Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal. Huiréis, como huisteis delante del terremoto en los días de Uzías rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos sus santos. Zacarías 14, 6 Y acontecerá en aquel día, que no habrá luz clara ni oscura. Zacarías 14, 7 Pero será un día, el cual será conocido de Jehová, que no será día ni noche. Pero acontecerá que al atardecer habrá luz. Apocalipsis 16, 18 Y hubo truenos y voces y relámpagos. Y un gran terremoto, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Un terremoto tan grande y violento. 47 Habrá luz al atardecer, dice el mismo profeta. Y el pueblo está ciego. ¿Cuál es la atracción? Leamos un par de versículos más. Y sucederá en aquel día que las aguas vivas saldrán de Jerusalén, la mitad hacia el mar oriental, y la otra mitad hacia el mar occidental. En verano e invierno será. El evangelio se extiende tanto a judíos como a gentiles. Y el Señor reinará sobre la tierra, en aquel día, y habrá un solo Señor, y uno solo su nombre. Habrá luz al atardecer, cierto. El camino a la gloria seguramente encontrarás. En el camino del agua está la luz hoy, enterrada en el precioso nombre de Jesús. Jóvenes y viejos, arrepiéntanse de todos sus pecados, el Espíritu Santo ciertamente entrará. La luz del atardecer ha llegado, es un hecho que Dios y Cristo son uno. ¿Ven dónde estamos? Las naciones se están desmoronando, el despertar de Israel, las señales que predijeron nuestros profetas. Ese terremoto a los gentiles hasta el último día, los días de los gentiles están contados, con horrores agobiantes. Regresen, oh dispersos, a los suyos. Ustedes, los que han sido expulsados, y estas arcas transportadas en carros nuevos, salgan de ahí antes de que la muerte los alcance. Dios lo ha confirmado. Así será. Zacarías 14, 8 Y acontecerá en aquel día, que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental, y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Zacarías 14, 9 Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. 48 Pasemos a otra escritura del Antiguo Testamento, Malaquías, capítulo 4, y leamos ese breve cuarto capítulo. He aquí, viene el día ardiente como un horno. Y todos los soberbios, sí, todos los que hacen maldad, serán como rastrojo. Ahora bien, esto no es
Malaquías 3 fue la primera venida, ahora viene la siguiente. Incluso el Dr. Scofield, aquí presente, ciertamente no estoy de acuerdo con él en sus notas al pie, pero lo ha explicado bien. La comisión de Juan, hasta Malaquías 3. Y la segunda venida de Cristo, y Elías antes. Todos los soberbios serán consumidos, dice el Señor de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. ¿Dónde está entonces el infierno eterno? Pero a ustedes, los que temen mi nombre, les nacerá el sol de justicia con campañas de sanidad, con salud en sus alas. Saldrán y crecerán como terneros de la manada. Y pisotearéis a los malvados. Serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies el día que yo actúe, dice el Señor de los ejércitos. Recordad la ley de Moisés, mi siervo, que le encargué en Horeb para todo Israel, los estatutos y el juicio. Malaquías 4:1 Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Malaquías 4:2 Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada. Malaquías 4:3 Y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Malaquías 4:4 Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. 49 Aquí está la venida de Elías. He aquí, yo os envío al profeta Elías, la última escritura final del Antiguo Testamento. Os enviaré al profeta Elías antes de la venida de aquel día grande y terrible del Señor. Ahora bien, ese no pudo haber sido Juan. No. Mira, el mundo no fue quemado ni los justos abandonaron a los malvados, no, no. Antes del día grande y terrible del Señor. Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Observen la precisión del Espíritu Santo, que no confundiría las dos venidas de Elías. Malaquías 3, dice, He aquí, yo envío a mi mensajero delante de mí. Cuando le preguntaron a Jesús sobre Juan, él dijo, si pueden recibirlo, este es quien dijeron los profetas, enviaré a mi mensajero delante de mí. Este es el Elías que había de venir. Malaquías 3. Malaquías 3:1 He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, dice Jehová de los ejércitos. Malaquías 4:5 He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Malaquías 4:6 Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. 50 Observen la precisión con la que lo expresa la Escritura. Observen lo que esto, para mostrarles a quienes quieren creer, a quienes quieren ver. Recuerdan que Jesús se detuvo a la mitad de una escritura, porque una parte se cumplió entonces, y el resto para su segunda venida. Para predicar el año agradable del Señor, vendar a los quebrantados de corazón, y se detuvo. No para traer juicio a los gentiles hasta su segunda venida. Isaías 61:1 El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel. Isaías 61:2 A predicar el año agradable de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro. A consolar a todos los que lloran. Lucas 4:18 El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Lucas 4:19 Para predicar el año agradable del Señor. 51 Observen que esta escritura aquí tiene un paralelo con eso. Y él, Elías, hará volver los corazones de los padres hacia los hijos. Ahora bien, hablando de Malaquías 4, no lo confundan, ni de Malaquías 3. Juan, Elías, quien vino en los días previos a la primera venida de Cristo, hizo volver los corazones de los antiguos patriarcas al mensaje de los hijos, el nuevo mensaje. Ahora observen. Y los corazones de los hijos hacia los padres. En su segunda venida, en los últimos días, regresa a la fe apostólica. ¿Ven cuán perfectamente se alinean las escrituras? Ese fue el final del Antiguo Testamento. Ahora vemos que hay luz al atardecer. ¿Qué es? Es la cima, la copa del monte.
Malaquías 4, 6 Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Como dije esta mañana, hemos crecido a través de denominaciones, a través de, no un naranjo, como mencioné esta mañana, pero hemos tenido toronjas, limones, todo tipo de cosas que no se parecían en nada al principio. Pero después, no se lo pierdan. Aquí viene. Después de que todas las denominaciones hayan terminado, no tenían luz para empezar, llegará un día que no podrá llamarse día ni noche. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué hace un limón en un naranjo? Toma la vida original de la naranja que está brotando y la pervierte en un limón. Eso es lo que las denominaciones le han hecho a la palabra de Dios. La han anulado con sus tradiciones. Eso es así, dice el Espíritu del Señor. Han producido limones, toronjas, no naranjas. Zacarías 14, 7 Pero será un día, el cual será conocido de Jehová, que no será día ni noche. Pero acontecerá que al atardecer habrá luz. 53 Pero ¿qué dijo el profeta? El mismo que dijo para nuestro texto de esta noche. Alégrense, hijas de Jerusalén. Griten fuerte, hijas de Sión, porque su rey viene a ustedes, manso y humilde, sentado sobre un pollino de asna. Fíjense, ese mismo profeta dijo. Llegará el tiempo de la maduración. El sol fue enviado a la tierra para madurar el fruto. ¿Por qué no pudo madurar? No hay fruto allí para madurar. Pero la vida sigue su curso. Zacarías 9, 9 Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de animal de carga. 54 Llegó a ser una toronja para convertirse en una naranja, y se dio cuenta de que estaba organizada. Era una toronja. Volvió a crecer. Esa vez salió un limón. Volvió a crecer, y resultó ser algo diferente. Y en la última copa del árbol, resultó ser un tangelo, que es mitad naranja y mitad limón. Una mezcla, algo pervertido. Llegando a una perversión, viviendo del mismo árbol. La cáscara, casi engaña a los elegidos. Parece una naranja, pero no lo es. Pero habrá luz, cuando crezca más allá de la organización. Cuando supere la organización y florezca de nuevo, dará naranjas como cuando fue sembrada. Y entonces habrá luz. ¿Qué es esta atracción? ¿Qué está sucediendo? Cumpliendo la palabra de Dios. Hay dos testigos del Antiguo Testamento que afirman que esto sucedería. 55 Tomemos Juan 14, 12 del Nuevo Testamento. Jesús dijo. El que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. También en Lucas 17, 22 al 30, dijo. Como fue en los días de Lot, antes de que Sodoma fuera incendiada, así será al regreso del Hijo del Hombre, el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Oh, basta con mirar las Escrituras. El Hijo del Hombre, Jesucristo, el mismo ayer y por los siglos, creció más allá de las denominaciones, llegó a la copa del árbol. ¿Qué dijo en Juan 14, o 15? Toda rama que en mí no dé fruto, será cortada y podada, arrojada al fuego y quemada. Pero toda rama que dé fruto, será limpiada. Lucas 17, 28 Asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Lucas 17, 29 Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Lucas 17, 30 Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Juan 14, 12 de cierto os digo. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 15, 2 Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 56 Habrá una verdadera lluvia temprana y tardía en los últimos días sobre ese pequeño grupo que viene con él en este burrito, humilde, sin temor a ninguna denominación, clamando. Hosana al Rey que viene en el nombre del Señor. ¿Qué pasa hoy? ¿Cuál es la atracción en el monte? 57 No hace mucho, desde este púlpito, el Espíritu Santo dijo. Llegará el día en que, cuando claven una estaca frente a tu casa, moverán tu portón, para que puedas evitarlo y no te enojes. Vi mi portón destrozado y tirado en la ladera. Vi la colina frente a mí toda desenterrada, con tablas y cosas tiradas donde alguien la destrozó. Dijo, miré, y había un pequeño Ricky que había subido y derribado el portón, hecho esto. Le pregunté, ¿por qué no me lo dijiste? Se puso listo conmigo y tuve que golpearlo.
Y cuando lo hizo, le dije, no he hecho esto desde que estaba en el ring, pero solo quiero que lo sepas, y le di un manotazo. Y cuando lo derribé, lo levanté de nuevo y lo derribé de nuevo. Lo levanté 3 o 4 veces, y luego lo pateé por la colina. Así que fui allí y le dije, eso no está bien. Lo levanté, le estreché la mano y le dije, no estoy enojado contigo, pero solo quiero que sepas que no puedes hablarme así. Y cuando me di la vuelta y regresé, el Espíritu Santo estaba allí, en la puerta, y me dijo, ahora, rodea esto. Cuando esa estaca esté clavada, gira hacia el oeste. Este libro es todo lo que necesito, este libro es una buena receta, la manera que me muestra cómo sortear mis problemas. Amén. Y ese libro es la palabra, y esa palabra es Dios. Evita tus problemas. Te dirá qué hacer. Hace 3 años oí a un amigo mío, el agrimensor de la ciudad, que vive calle abajo, clavando una estaca. Fui y le pregunté, ¿qué pasa, Mood? El hijo del señor Kim, amigo personal. Dijo, Billy, van a ensanchar este camino. Todos recuerdan. Dije, puede ser el puente. Le dije al hermano Ward, mantén tu propiedad. Quizás ese puente pase por aquí, algo así. El camino estaba destrozado, con ladrillos y piedras por todas partes. Así que él dijo, yo dije, mantén tu propiedad. Y luego, cuando el señor King me dijo que eso iba a pasar, entré y le dije a mi esposa, que estaba sentada allí, cariño, hay algo escrito sobre eso. Es así dice el señor en alguna parte. 59 entré, tomé mi libro, lo miré y decía, sucederá, 8 años después. Luego, al mirarlo, dije, ya es hora, cariño, debemos girar hacia el oeste. 2 días después, estando en la habitación, alrededor de las 10 de la mañana, entré en el Espíritu de Dios y vi ese pequeño grupo de palomas volando. Miré a esos pajaritos. ¿Lo recuerdas? Vi 7 ángeles en forma de pirámide que me acercaron corriendo y me dijeron, gira hacia el oeste, ve a Tucson, a 65 kilómetros al noreste. Y te quitarás un abrojo de la ropa. El hermano Fred Sotman, sentado allí mirándome ahora mismo, estaba allí esa mañana. Lo había olvidado. Dije, hubo una explosión como un terremoto que sacudió casi todo el país. No veo cómo un hombre podría sobrevivir. Tenía miedo. Estuve en Phoenix. Todos los que me escuchan esta noche, denme testimonio. Prediqué sobre el sermón. Señores, ¿qué hora es? ¿Dónde estamos? Me fui al oeste. Muchos de ustedes aquí tienen esa cinta. Muchos la oyeron un año o más antes de que ocurriera. 61 me fui al oeste, preguntándome qué iba a pasar. Un día recibí una llamada del Señor. Le dije a mi esposa, cariño, probablemente mi trabajo haya terminado. No lo sabía. Le dije, probablemente Dios ya terminó conmigo y me voy a casa. Ve con Billy, llévate a los niños. Dios te abrirá un camino, de alguna manera. Sigue adelante y vive fiel a Dios. Asegúrate de que los niños terminen la escuela, críenlos según la amonestación de Dios. Ella dijo, Bill, ¿no sabes que eso es cierto? Le dije, no. Pero un hombre no podría sobrevivir a eso. Una mañana, el Señor me despertó y me dijo, ve allá, al cañón Sabino. Tomé un papel y mi Biblia. Mi esposa me preguntó, ¿a dónde vas? Le dije, no lo sé. Te lo diré cuando regrese. Subí al cañón, trepé justo donde las águilas volaban. Vi unos ciervos allí. Me arrodillé para orar, levanté las manos y una espada me golpeó. Miré a mi alrededor y pensé, ¿qué es eso? No estoy loco. Aquí está esa espada en mi mano, brillante, reluciente, reluciendo al sol. Dije, no hay gente a kilómetros de distancia de mí aquí arriba en este cañón. ¿De dónde habrá salido eso? Oí una voz que decía, esa es la espada del rey. Dije, un rey nombra caballero a un hombre con una espada. La voz respondió, no es la espada de un rey, sino la espada del rey, la palabra del Señor. Dijo, no temas, es solo el tercer tirón. Es la vindicación de tu ministerio. 63 iba de caza con un amigo, sin saber qué iba a pasar. Y alguien me llamó, el que me criticó por esa foto del ángel del Señor, el que la tomó. Tuve que ir a Houston por su hijo, pues iba a ser condenado a muerte y lo iban a matar en unos días. Y me recibió allí, me abrazó y me dijo, piensa, el mismo hombre al que critiqué viene a salvar a mi único hijo. La Sociedad Protectora de Animales me dio lo que llaman un Oscar, o como quieran llamarlo, por salvar una vida. 64 Luego regresamos. Subí a la montaña a cazar.
Y allí, el hermano Freddy y yo, una mañana, al salir, ya había cogido mi jabalí, miré y vi el lugar por donde había ido. Le dije, hermano Fred, ve a esa montaña temprano por la mañana, al amanecer, y yo subiré a la otra. No le dispararé al jabalí, no lo mataré. Pero si la manada vuelve por aquí, les dispararé delante y luego los haré retroceder. 65 El hermano Fred salió y no había cerdos. Me saludó y los vi. Bajé a un cañón, a unos abismos enormes. El sol apenas salía. Llegué al otro lado de la colina, sin pensar en la profecía. Me senté, esperando, descansando, y pensé, ¿qué pasó con esos cerdos? Y recogí me senté como hacen los indios, ya saben, con las piernas cruzadas, y miré mi pierna y había un toro. Lo recogí y dije, qué extraño. Aquí estoy, a unos 60 kilómetros al noreste de Tucson. Ahí está mi pequeño Joseph, sentado, esperándome. Y al empezar a mirar, vi una piara de cerdos salir a unos 1000 metros de mí, en lo alto de una montaña. Tiré el toro al suelo. Dije, voy a buscarlos. Voy a buscar al hermano Fred, y colgaré un papel para indicar qué camino tomar en este ocotillo, y buscaremos al hermano Fred. Y empecé a subir la montaña, corriendo a toda velocidad hacia el otro lado. De repente, pensé que alguien me había disparado. Nunca había oído una explosión así. Sacudió todo el país. Y, cuando lo hizo, ante mí había 7 ángeles en un grupo. 66 Me encontré con el hermano Fred y con ellos poco después. Les pregunté, ¿qué era? Dije, eso era. ¿Qué van a hacer? Regresen a casa. Porque así dice el Señor, los 7 misterios que han estado ocultos en la Biblia todos estos años, estas denominaciones y todo, Dios nos los revelará en los 7 sellos. Ese círculo surgía de la tierra, como una niebla formándose. Al hacerlo, se adentró en la montaña y comenzó a girar hacia el oeste desde su origen. La ciencia lo encontró después de un tiempo, de 48 kilómetros de altura y 40 kilómetros de ancho, exactamente en el círculo de la pirámide. 67 Y el otro día, de pie allí, giré la imagen a la derecha, y allí estaba Jesús tal como era en las 7 eras de la iglesia, con la peluca blanca, mostrando la deidad suprema. Él es el alfa y la omega. Él es el primero y el último. Él es el juez supremo de toda la eternidad, de pie allí, confirmando el mensaje de esta hora. Y habrá luz al atardecer. ¿De qué se trata? ¿Qué era? 68 Fui hacia el oeste. En esa misma montaña, pasando junto a Banksworth, dije, arroja una piedra. Dile al señor Ward, así dice el Señor, verás la gloria de Dios. Al día siguiente, estando allí, un torbellino cayó y destruyó las montañas. Las rocas arrancaron las copas de los árboles, a unos 3 o 4 pies por encima de mi cabeza. Hizo 3 fuertes ráfagas, y los hermanos vinieron corriendo. Había unos 15 hombres allí, predicadores y todo lo demás. ¿Qué era? Preguntó. ¿Qué era? Dije, el juicio está azotando la costa oeste. Unos 2 días después, el terremoto casi hunde Alaska. ¿Qué es esta luz en la montaña Sunset, en el bosque coronado de Arizona? ¿Qué es esta cosa extraña que ocurrió allí? La gente ha estado conduciendo de este a oeste recogiendo las rocas que quedaron alrededor del impacto, y cada una de ellas, cada roca, tiene 3 esquinas que se desprendieron. Las 3 son una. Están sobre escritorios, sobre pisapapeles, por todo el país. ¿Qué es esta cosa extraña en la montaña Sunset, en el bosque coronado? 70 Junior Jackson, escuchando, ¿recuerdas el sueño que tuvo y que interpreté como yendo hacia la puesta del sol? Y esto sucedió en la montaña del atardecer. Es la hora del atardecer, la hora del ocaso. El mensaje del ocaso, a través de un contexto histórico, un contexto profético, más bien, cumpliéndose. Y habrá luz al atardecer en la montaña del atardecer, en el bosque de Coronado, a 65 kilómetros al norte de Tucson. Busca en el mapa si está el pico del atardecer. Ahí es exactamente donde sucedió. No lo supe hasta el otro día. 71 Todo, eso nunca morirá. Se desenrolla constantemente. Desde lo que está sucediendo, hasta la imagen de Jesús de pie mirándonos, y ahora exactamente en la montaña del atardecer, y la luz del atardecer. La luz del atardecer ha llegado, Dios se reivindica a sí mismo. ¿Qué es? Es un hecho que Dios y Cristo son uno. La blanca, ¿cuántos la vieron, la peluca blanca sobre él, como hablamos en Apocalipsis 1? Miren, la deidad suprema, la autoridad suprema. Ninguna otra voz, ningún otro Dios, ninguna otra nada.
En él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Los ángeles mismos eran su peluca. Amén. Colosenses 2, 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. 72. ¿Qué sucedió en el monte del atardecer? Dios confirmando su palabra. De eso se trata todo este ruido. Fíjense. Es Dios cumpliendo nuevamente su palabra prometida, de Apocalipsis 10, 1 al 7. Y en los días de la voz del séptimo ángel, el misterio de Dios se consumará. El misterio oculto de Apocalipsis 10, 1 al 7, el último mensaje para la última era de la Iglesia. Cumple exactamente, en esta era, San Lucas 17, 30. El día en que el Hijo del Hombre será revelado. Y se levantarán falsos profetas y falsos cristos, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los elegidos. El pueblo sigue con dudas. Y, como siempre, la Iglesia está igual de desconcertada. Mateo 24, 24, porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Marcos 13, 22, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Lucas 17, 30, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Apocalipsis 10, 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. 73 y la ciencia por todo Tucson, todavía están escribiendo artículos y publicándolos en el periódico. Allá en el monte Lemon, esas grandes cámaras no lo vieron ascender desde donde estábamos. Se desplazaba hacia el oeste, mostrando que el tiempo se acabó. No puede ir más allá de un pequeño tramo. Está en la costa oeste. El juicio golpeó justo en el mismo camino. Subiendo directamente sobre Phoenix y cruzando, hacia Prescott y cruzando las montañas hacia la costa oeste, directo hacia, ¿a dónde iban? Directo hacia Alaska, y ella está tronando, dirigiéndose hacia allá. 74 y los observatorios y todos los de Tucson siguen preguntando, investigando científicamente, tratando de averiguar qué es. Tan alto que no puede haber niebla, neblina ni nada ahí arriba. ¿Qué fue? ¿Dónde está? Están tan desconcertados por ese halo sobrenatural que cuelga allá en el cielo como cuando los magos llegaron siguiendo una estrella, diciendo, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? ¿Qué era? Dios cumpliendo su palabra. Y una estrella surgirá de Jacob. Números 24, 17, lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Mateo 2, 2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. 75 y el Dios del cielo prometió que la hora de la tarde tendría luz. Hace 3 años, este misterio era una profecía. ¿Qué hora es, Señor? Pero ahora es historia. Ha pasado. La promesa se ha cumplido. ¿Qué hora es, Señor, y qué es esta atracción? Dios cumpliendo su palabra. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Oremos. 76 Querido Dios, he retenido al pueblo por largo tiempo, mucho más de lo que pretendía. Ruego, Dios, que se haya dicho o hecho algo que haga que la gente de todas partes entienda. Y que al ver y entender, puedan creer que tú eres el verdadero Cristo, y que las palabras que se están confirmando son la confirmación de que su palabra es perfecta y se cumple a su tiempo. Ahora, Señor Jesús, con tus propias palabras, dijiste que el mundo estaría en una condición de Sodoma. Lo sabemos. Podemos verlo. Y dijiste que, en ese día, como fue en Sodoma, hubo 3 mensajeros enviados al mundo gentil y hebreo. Y uno de ellos, que era Dios mismo, el Hijo del Hombre, se reveló en forma humana y realizó un milagro, tanto que le dijo a Abraham lo que Sara estaba haciendo detrás de él en la tienda. Dijiste que se repetiría de nuevo cuando todo el mundo gentil estuviera en una condición de Sodoma. Y estamos aquí, Señor. Otras profecías confirman lo mismo. El envío de Elías en los últimos días, el espíritu de Elías sobre la tierra, para reconfortar a los padres, o a los hijos. Y te ruego, Dios, que en esta hora confirmes tu palabra, que eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Concédelo, Padre. Son todos tuyos. Te ruego que concedas estas bendiciones y confirmes lo dicho, para la gloria de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Génesis 18, 2. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, corrió de la puerta de su tienda a recibirlos, y se inclinó a tierra. Génesis 18, 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿Por qué se ha reído Sara, diciendo: ¿será cierto que he de concebir siendo ya vieja? Malaquías 4, 5. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Malaquías 4, 6. Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. 77. Decir una palabra es un hombre. Confirmar una palabra es Dios. Decir algo es una cosa. Que Dios lo haga es otra. Dios no necesita intérprete. Él hace su propia interpretación. Ahora vamos a tener una línea de oración para orar por los enfermos, si Dios quiere. Y sabemos que no hay nadie, ni hombre, ni mujer, ni ser humano, ni ángel, que pueda sanarte, porque Dios ya lo hizo. Él hizo la preparación. Lo único que tienes que hacer es recibirlo. 78. No hay hombre, ángel ni nada, ni siquiera Dios mismo, que pueda perdonarte tus pecados. Ya está hecho. Jesús lo hizo en la cruz. Pero nunca te prosperará ni te beneficiará en nada hasta que lo aceptes. Lo único que se puede hacer es la orden dada por Dios para que los creyentes impongan las manos a los enfermos. Eso se ha hecho a lo largo de los siglos, mediante avivamientos. Y lo han llamado Dios. 79. Abraham vio muchas señales. Pero llegó un momento en que Abraham vio su última señal, justo antes de que Sodoma fuera incendiada, y fue Dios manifestándose en forma de hombre. ¿Lo creen? ¿Dijo Jesús que se repetiría? 80. Ahora, ¿cuántos hay aquí? Y en la radio, o en los teléfonos de todo el país, si todavía están escuchando, prepárense para orar, oren. Y ustedes, los que tienen estos pañuelos aquí, ahora, no puedo decirle a Dios qué hacer. No. Ni siquiera lo intentaré. Él es soberano, hace lo que quiere. Solo puedo obedecer y solo puedo decir lo que Él dice. 81. Y ahora están de pie alrededor de los muros. Están apiñados y el ambiente está congestionado. Me pregunto si podríamos preguntarle a Dios sobre estas palabras. ¿Qué es esta atracción? Si Dios volviera a moverse entre nosotros, puede que haya extraños aquí, y se moviera entre nosotros y mostrara su bendito rostro entre nosotros, mostrara su espíritu aquí, mostrara que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que cada uno de nosotros, después de estos dos fuertes mensajes, pudiera creerlo. ¿Podrías hacerlo? Muy bien. 82. En lugar de llamar a una fila de oración, entonces, con calor, congestionado, de pie contra la pared, miro a mi alrededor para llamar a mi fila de oración. No podrías hacerlo. Mira, de pie allí. ¿Podría llamarlo así? Tus enfermos, camillas, todo lo demás, acostados, no podrías hacerlo. Así que siéntate donde estás y cree en Dios. Si tienes una estampa de oración, sosténla. Será bueno. Te atenderemos si quieres pasar por una fila. Pero no tienes que pasar por una fila. 83. Ese señor Shepard, el domingo pasado por la noche, no pasó por ninguna fila. Supongo que no tenía una estampita. ¿Está el señor Shepard aquí esta noche? ¿Dónde está? Está aquí. Está atrás. ¿Tenía una estampita, señor Shepard? ¿No la tenía? No la tenía. Está sentado ahí otra vez esta noche. Es un buen lugar para estar, hermano Shepard. 84. No solo tienes que estar allí, sino simplemente tener fe. Porque recuerda, una mujercita tocó su manto y él lo sintió. Y él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y la carta hebrea, en el Nuevo Testamento, dice que él es un sumo sacerdote esta noche que puede ser tocado por el sentimiento de tus debilidades. ¿Crees eso? Ten fe entonces. No lo dudes. Créelo, y se cumplirá. Puedes tener lo que has pedido, si puedes creerlo. Pero tienes que creerlo. ¿Lo harás? ¿Lo creerán todos ustedes? ¿Cuántos lo creerán ahora? Dios los bendiga. No sé quién es quién. No conozco a ninguno de ustedes. No es mi asunto conocer a ninguno de ustedes. Es asunto de Dios saber estas cosas. Pero Él lo hará si lo crees. ¿Lo creerás ahora? Hebreos 4, 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un hombre tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 85. Ahora, querido Dios, ciertamente no somos un grupo de cristianos híbridos, no deberíamos serlo, alguien que necesite ser mimado y mimado. Tú no tienes esa clase, Señor.
Tú tienes creyentes fuertes. La sola presencia de Dios enciende el corazón de un hombre. Como Abraham, él creyó en Dios. Te diste a conocer, luego te le apareciste e hiciste una señal, y él te creyó. Le devolviste su cuerpo a un hombre joven, y también a su esposa, que era parte de su propio cuerpo. Entonces nació el nuevo niño, el Hijo prometido. Dios, prometiste que sería igual en este día. Te pido que confirmes esta palabra. Y cumpliremos esa promesa, que será como en Sodoma, justo antes de que Sodoma fuera quemada y el juicio la azotara, el mundo gentil. Así que el juicio está a punto de azotar al mundo gentil, y los judíos tienen 3 años y medio más durante el período de la tribulación, la angustia de Jacob, la continuación de las 70 semanas de Daniel. Pero los gentiles están contados. Es hora de partir. Tú diste esa señal, y dijiste que volvería a suceder. Concédelo, Dios. Estamos en tus manos. Haz con nosotros lo que creas conveniente. En el nombre de Jesucristo. Amén. 87. No se pongan nerviosos. ¿Qué pasaría si yo estuviera nervioso? Estoy argumentando que esto depende de la soberanía de Dios. ¿Pero por qué hago esto? Él dijo que así sería. Eso lo resuelve. ¿Y si Él se confirma así ante ustedes, no pueden creerle? Por supuesto. Simplemente tengan fe y crean. Y déjenme mirar a mi alrededor, ver a dónde los guiará el Espíritu Santo, ¿qué hará? No sé qué hará, eso depende de Él. Pero si tan solo tienen fe, si tan solo creen, todo es posible para los que creen. Todos ustedes, créanlo, levanten la mano y digan, sí lo creo. La congregación dice, sí lo creo. Lo creo de todo corazón. Marcos 9, 23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. 88. Ahora, 3 serán una confirmación, si él lo hace 3 veces seguidas para probarte que es correcto. No me importa dónde estés, quién eres, solo ten fe y cree. Ahora, no te muevas. Señora, estás rezando, no te conozco. Solo siéntate donde estás. No tienes que venir. No te conozco, pero estás sosteniendo a una niña en tu mano, o en tu regazo. Soy un completo extraño para ti. Y la niña se ve normal. Se ve bien. Es una niña bonita, una niña pelirroja. La estoy mirando aquí, no parece que esté lisiada ni nada. No sé qué le pasa. Puede que no sea por la niña. Puede que sea por ti. Pero justo te vi sentada allí con esa niña, y rezando. Tengo que hablar contigo un momento para captar tu espíritu, como le dijo Jesús a la mujer. Tráeme algo de beber. Solo para identificar a una persona. El hermano brillante y los que están sentados aquí, conozco a estas personas. Puede que también estén necesitados, pero tú eras un desconocido. ¿Crees que soy el profeta de Dios? ¿Crees que esto que has oído esta noche es verdad? Ahora bien, si Dios me revela algo que has hecho, o algo que no debiste haber hecho, o algo que anda mal contigo, o cuál es tu deseo, sabrás si es verdad o no. ¿Verdad? Y si lo hace, confirmará su palabra de que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que San Lucas 17, 30 se está manifestando. ¿Lo crees? Lucas 17, 30, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Juan 4, 7, vino una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Hebreos 13, 8, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 89. Ahora, la señora levantó la mano, diciendo que somos desconocidos. No la conozco, pero estoy tratando de contactar con su espíritu, con una sola persona. Hay muchos de ustedes tirando. Ahora, créanlo con todo su corazón. Ahora, es por la niña. No son ustedes. Están nerviosos, pero no es el nerviosismo lo que los molesta. Lo más importante en su corazón es esa niña. ¿Y creen que Dios puede decirme qué es? ¿Lo creen? ¿Les ayudaría? ¿Lo creerían entonces? Es una lesión cerebral. ¿Es cierto? Ahora pongan su mano sobre la cabeza de la niña, su mano. 90. Querido Dios, dijiste, estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. La mujer es creyente. Su mano está sobre el niño. Que sane. En el nombre de Jesucristo, ofrezco esta oración. Amén. ¿Creen ahora todos? Si pueden creer, todo es posible. Claro que sí. Conozco a la señora sentada a su lado, pero me mira con tanta sinceridad. No puedo pronunciar su nombre, pero, si la mirara un momento, lo sabría. Pero conozco a la mujer por su aspecto, pero no sé cuál es su problema.
¿Crees que Dios me dirá cuál es tu problema? ¿Te ayudaría? Diabetes. Si es así, toma tu mano. Claro que sí. Resulta que la señora que está a tu lado tiene lo mismo. Es una desconocida. La otra señora está orando por alguien, un niño lisiado. Crees con todo tu corazón que Dios te lo concederá. Marcos 9, 23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Marcos 16, 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16, 18, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 91. Alguien aquí atrás. Un hombre sentado allá intentando dejar de fumar cigarrillos. ¿Crees que Dios te los quitará? De acuerdo. ¿Crees? Puedes tenerlo. Nunca he visto a ese hombre en mi vida. Aquí hay un hombre. ¿Ves esa sombra oscura que se cierne sobre este hombre aquí mismo, tendido en un catre como, o una silla? Se está muriendo. Está ensombrecido. Tiene cáncer. No conozco al hombre, nunca lo he visto. Dios lo sabe todo sobre ti. Esa es la verdad, Señor. ¿Crees que Dios podría decirme algo sobre ti? ¿Te ayudaría a recibir tu sanidad? Te trajo aquí un amigo. Pero no eres de aquí. Estás en un lugar donde hay una gran masa de agua, donde la gente pesca. Albany, Kentucky. Así es. Cree, y podrás volver a casa sano. Cree que es correcto. Si crees. Debes creerlo, y creer que se ha hecho por ti. ¿Crees? 92. Tú, de Tennessee, tienes un niño que tiene asma. No está aquí, pero ¿crees que sanará? Entonces lleva tu pañuelo en tu mano hacia él. Sanará si lo crees. La señora llorando, sentada frente al doctor Baile. Ella también está ensombrecida, una sombra oscura. Nunca he visto a la mujer en mi vida, pero tiene cáncer. Morirá si no se hace algo por ella. ¿Crees que él te sanará, señora? ¿Puedes? Puedes tener tu sanación, si tan solo crees. Hay una señora pequeña sentada justo detrás de ella con un pañuelo sobre su boca. También tiene úlcera de estómago, enferma. Has estado teniendo desmayos, ceguera, caídas. Alguien te trajo aquí. Tienes problemas de mujer. Si crees, puedes ir a casa y estar bien. 93. Tú, joven, eres un extraño, sentado aquí frente a mí, mirándome. ¿Qué eres, puertorriqueño o algo así? Soy un extraño para ti, lo sabes. Ni siquiera eres de nuestro país. ¿Pero crees que Dios puede darte el deseo de tu corazón? Si te digo cuál es tu deseo, ¿lo recibirás? Estás buscando el bautismo del Espíritu Santo. Es cierto. Recibe el Espíritu Santo, hermano mío. Aquí hay un hombre de color sentado aquí atrás, con una carga en su corazón. Es por su esposa. Ella ni siquiera está aquí. Tiene problemas con sus pies. ¿Crees que él la sanará? ¿De verdad? Eres un extraño aquí. Eres del otro lado del mar. Eres de Jamaica. ¿Crees que Dios podría decirme quién eres? Señor Braden. ¿Crees? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 94. Esta señora sentada al fondo, junto a la señora Urrig, tiene una carga en el corazón. Está orando por una hija. Necesita una operación. ¿Crees con todo tu corazón por ella? No la necesitarás si logras que lo crea. No puedo sanar. Allá en la guardería, veo el espíritu del Señor, o ángel, una luz moviéndose en la guardería. Está sobre una joven que tiene un problema espiritual que le preocupa. Parece que debería conocer a la mujer, de alguna manera. Una joven que también tiene un trastorno femenino. Sí. Se llama señora West, de Alabama, señora David West. Crea, y Dios se lo concederá. 95. Habrá luz, y en aquel día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Si ese no es Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos, no sé nada al respecto. ¿Lo creen? Todo es posible para los que creen. En los micrófonos de todo el país ahora, y en este tabernáculo, ¿cuántos de ustedes levantarán la mano y dirán, soy creyente? Ahora, allá en el país, todos tienen las manos en alto. Y allá en algún lugar del país, sin duda las tienen. Ahora cierren los ojos, simplemente pongan las manos sobre alguien cercano. Tómenle la mano. Colóquenla sobre su hombro. Yo tengo las manos sobre los pañuelos. Miren lo que se ha hecho hoy. Miren lo que se ha hecho ahora.
contemplando su rostro santificado, resplandeciente de amor divino. Benditos participantes de su gracia, como gemas en su corona para brillar. Ahora oren. Oremos, en todas partes. Marcos 9, 23, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. 96 Querido Dios, la hora ha llegado. ¿Qué significa esto? Dios cumpliendo su palabra. ¿Cuál es la atracción, Señor? Es Dios cumpliendo su palabra. ¿Qué es esto que está por todo el país, por medio de un teléfono, que cientos de personas se imponen las manos, de costa a costa, de norte a sur, de este a oeste? Aquí están personas de países extranjeros, de muchos estados, de México, de Canadá, y nos imponemos las manos. Dios cumpliendo su palabra. ¿Cómo es posible que una persona pudiera estar aquí, por el Espíritu Santo, y llamar a un hombre como lo hizo con Simón Pedro? Tu nombre es Simón. ¿Eres hijo de Jonás? Ve a buscar a tu marido y ven aquí. No tengo marido. En verdad, tienes 5. Ella dijo: sé que el Mesías viene a hacer esto, pero ¿quién eres tú? Él respondió: yo soy. Juan 1, 42 y lo trajo a Jesús. Y mirándolo Jesús, dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Serás llamado Cefas, que significa piedra. Juan 4, 16 Jesús le dijo: ve, llama a tu marido, y ven acá. Juan 4, 17 La mujer respondió y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Juan 4, 18 Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho con verdad. Juan 4, 25 La mujer le dijo: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Juan 4, 26 Jesús le dijo: yo soy, el que habla contigo. 97 Y eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y has prometido: las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Haréis más que esto, porque yo voy al Padre. Y he aquí, en los últimos días os enviaré a Elías, el profeta, y él cambiará la mentalidad del pueblo, volverá los corazones de los hijos a la enseñanza apostólica de la Biblia. Y habrá luz al anochecer. Aquí estamos, gran Dios del cielo. Ha llegado la hora. Las manos están sobre el pueblo. Satanás, estás derrotado. Eres un mentiroso. Y, como siervos de Dios, y como siervos, te ordenamos en el nombre de Jesucristo que obedezcas la palabra de Dios y salgas del pueblo, porque está escrito: en mi nombre echarán fuera demonios. Y todo el pueblo será libre. Concédelo, amado Dios. Tú eres el Dios del cielo que, aquel día, con una atracción en el monte Calvario, venciste toda enfermedad y dolencia, y todas las obras del diablo. Tú eres Dios. Y el pueblo es sanado por tus llagas. Son libres. En el nombre de Jesucristo. Amén. Zacarías 14, 7 Pero será un día, el cual será conocido de Jehová, que no será día ni noche. Pero acontecerá que al atardecer habrá luz. Malaquías 4, 5 He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Malaquías 4, 6 Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Marcos 16, 17 Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Juan 14, 12 De cierto os digo. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 98 Dios, cada pañuelo que está aquí, mientras el Espíritu de Dios está presente, mientras la unción de Jesucristo está sobre el pueblo, y las grandes señales que Él prometió se están cumpliendo, y la tierra tiembla, los terremotos ocurren, las grandes señales que Él anunció, y la Escritura se está cumpliendo, y la luz del atardecer brilla. Extiendo mi cuerpo sobre estos pañuelos que representan a todo este cuerpo de creyentes del este, oeste, norte y sur, y le digo al diablo: en el nombre de Jesucristo, deja a cada paciente sobre el que se colocan estos pañuelos, para honra y gloria de la palabra de Dios. En el nombre de la palabra de Dios, Jesucristo de Nazaret. Amén. 99 Ahora, con serenidad, con cordura y sobriedad, en su sano juicio, como creyentes, creen y aceptan su sanidad de Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo. Si es así, levanten la mano. Todos los que están aquí, levanten las manos. Hasta donde puedo ver, todos tenían las manos en alto.
Adentro, afuera, contra las ventanas, en las puertas, en las guarderías y por todas partes, todos con las manos en alto. Lo aceptan. Satanás ha sido derrotado. Las llagas de Jesucristo los sanan, y su presencia confirma que Él vive hoy, capaz de cumplir cada promesa que hizo. Amén. Yo le creo. ¿Usted no? 100 ahora, pongámonos de pie. En el nombre del Señor Jesús, aceptando todo lo que se ha hecho o dicho, lo amamos con todo nuestro corazón. Lo apreciamos con todo nuestro ser. Y ahora, al partir de esta noche, que Dios los acompañe. Que Dios les dé el Espíritu Santo si no lo tienen. 101 Todo hombre, mujer, niño o niña aquí presente, que no haya sido bautizado en el nombre de Jesucristo, tiene ropa, y hay un fondo. No dejes para mañana lo que se puede hacer hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Basta por hoy, porque cada día es su propio mal. Hay ministros esperando, y la ropa está esperando. No hay excusas. ¿Estás esperando? Si lo estás, crees. No importa cómo hayas sido bautizado, rociado, derramado, lo que sea, es un error. La luz ha llegado. Ven, cree y bautízate. Todos los que no tienen el Espíritu Santo, que lo reciban, cada uno de ustedes, en el pleno poder y amor divino que Él les prometió, para hacerlos una nueva criatura en Él. Que Dios los bendiga. Mateo 6, 34 Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Le basta a cada día su propio mal. 102 Y ahora, hasta el próximo domingo por la mañana a las 9:30, cantemos esta pequeña canción que solíamos cantar hace años. No olviden la oración familiar, Jesús quiere encontrarse con ustedes allí. Él se encargará de todas sus preocupaciones, no olviden la oración familiar. Cantémosla juntos ahora. No olviden la oración familiar, Jesús quiere encontrarse con ustedes allí. Él se encargará de todas sus preocupaciones, no olviden la oración familiar. Ahora, mientras la cantamos de nuevo, estrechen la mano de un peregrino a su lado, vean, mientras la cantamos. No olviden la oración familiar, Jesús quiere encontrarse con ustedes allí. Él se encargará de todas sus preocupaciones, no olviden la oración familiar. 103 ¿No lo amas? Yo lo amo. Lo amo porque Él me amó primero y compró mi salvación, esa fue la atracción, en el monte Calvario. La misma atracción en el monte del atardecer, el monte Nebo, el monte Sinaí, todas las diferentes experiencias en la cima de la montaña. 7. Bien, cantémoslo ahora. Yo lo amo porque Él me amó primero y compró mi salvación en la cruz del Calvario. Todos los que lo aman, digan amén. Ahora, solo piensen en lo que Él ha hecho por ustedes. Piensen que podrían estar ahí afuera en un bar esta noche. Probablemente estarían en la tumba como yo debería haber estado, fuera de las misericordias de Dios. ¿Qué hizo Él por ustedes? ¿Cómo podríamos dejar de amarlo? No importa lo que digan los demás, Él es primero. 104 Cerremos los ojos e inclinemos la cabeza mientras se lo cantamos ahora. ¿Le gustan las canciones, cantar himnos? Cantémoslo ahora. Lo amo, porque Él me amó primero y compró mi salvación en el madero del Calvario. Con la cabeza y el corazón inclinados en su presencia, agradecidos por lo que nuestros ojos han visto, lo que nuestros oídos han oído, lo que está registrado en la palabra de Dios, lo que su promesa nos ha dado hoy. Que Dios los bendiga. 105 Tenemos un invitado esta noche, el hermano Neddy Berson, exministro presbiteriano. Su padre y sus hermanos son ministros presbiterianos. Tengo entendido que se bautizó hoy de nuevo en el nombre de Jesucristo. Es ministro, y uno muy bueno, además. Y ahora le pediré, como creo que es siervo de Dios, que pida las bendiciones de Dios sobre esta congregación al regresar a su casa. Hermano Iverson, pase al frente, mientras oramos con la cabeza inclinada. Que Dios lo bendiga, hermano.